Hola, ¿qué tal? Soy María Concepción Álvarez Gómez y soy profesora tutora y secretaria del Centro Asociado a la UNED en Ourense. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Facultad de Historia de Ourense por haberme invitado a participar en estas jornadas de innovación docente, para las que me han pedido que os presente una propuesta de trabajo en el aula a partir de los expedientes de depuración del magisterio durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen franquista. Por tanto, el objetivo esencial de esta práctica sería la de que el alumnado tomara conciencia con una fuente histórica que no sea excesivamente compleja a la hora de trabajar, pero que sí presenta algunas dificultades iniciales, aunque una vez que se trabaja con un expediente en el que pueden verse reflejadas las diferentes fases de la depuración, el resto resulta bastante mecánico. Por esa relativa complejidad, yo creo que no debería ser introducida hasta tercero o cuarto del grado de Geografía e Historia, y preferentemente para la materia de Historia Contemporánea de España. En este sentido, sería muy interesante que pudiera introducirse de manera paralela al desarrollo de la unidad didáctica dedicada a la Guerra Civil o al primer franquismo. También, como ocurre con otras fuentes de parecida naturaleza, yo pienso que puede aprovecharse su trabajo en el aula para un primer acercamiento al trabajo con las bases de datos, sobre todo para que se vea su utilidad para un tratamiento cuantitativo de la información que se puede extraer de los expedientes de depuración. Las competencias que se evalúan con esta modalidad de trabajo tutelado son las siguientes: CT9, trabajo en equipo en diversos contextos; CG3, obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole geográfica e histórica; y CT11, capacidad de aprendizaje autónoma. Estas serían un poco las competencias que podrían ir asociadas a la asignatura de Historia Contemporánea de España, pero también creo que resulta útil para trabajar otros aspectos relacionados con otras materias del grado, como por ejemplo la competencia CG4, desarrollar las destrezas asociadas a la elaboración, transmisión y gestión del saber y saber hacer adquirido, así como de los resultados de su razonamiento crítico. La C3, capacidad de organización y planificación, o la CT5, capacidad de gestión de la información y el conocimiento. En materia de resultados de aprendizaje, trabajamos fundamentalmente dos aspectos: el relativo a la conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado, y sobre todo el análisis y valoración de los conceptos aprendidos a partir del uso de fuentes históricas y de las interpretaciones historiográficas. Respecto a la planificación docente, es una actividad práctica a la que tenemos asignadas un total de 30 horas, de las cuales 5 son de aula y otras 25 de trabajo autónomo del alumnado. En cuanto a la metodología docente por la que optamos, se trataría fundamentalmente de que el profesorado se sitúe en el papel de guía en el proceso de aprendizaje del alumnado, proporcionando en primer lugar unas directrices básicas acerca de lo que se pretende con ella. En segundo lugar, asignando los expedientes y proporcionando una copia digital de los mismos de forma individual, ya que esta es una práctica que se adapta muy bien al trabajo individual, aunque luego se pueda trabajar a nivel de grupo para elaborar las conclusiones. Y finalmente, proporcionando unas consideraciones metodológicas básicas sobre la fuente, debido, como antes decía, a su relativa complejidad. Por ello, creo que es necesario dedicar un mínimo de 2 horas a trabajar con una serie de conceptos básicos relacionados con los principios básicos de la depuración del personal docente y, sobre todo, a analizar lo que serían las diferentes fases o etapas de un expediente. Por tanto, sería conveniente comenzar por situar al alumnado ante lo que fue, en términos generales, la depuración de todo el personal al servicio de las diferentes administraciones, y en concreto en lo que respecta al magisterio, que, como es de sobra conocido, fue uno de los cuerpos del funcionariado que con más fuerza padeció la purga de los sublevados. Esto se explica en gran parte por el firme compromiso republicano de numerosos maestros,
y el hecho de que en los ámbitos rurales fuesen muchas veces el elemento de dinamización social y política, aunque evidentemente no todos los maestros y maestras tenían una ideología republicana o eran de ideas izquierdistas. Hay que pensar que estamos ante un cuerpo muy numeroso, integrado por docentes de muy variado origen social y geográfico y que tuvieron su plaza en contextos políticos bien diferentes. Esto explica que el resultado del proceso depurador fuese muy diferente en las diversas provincias españolas y desde luego en Galicia. Para facilitar el proceso de trabajo con los expedientes de depuración, es conveniente proporcionar al alumno un esquema parecido al que os propongo, porque es verdad que hay expedientes que al dilatarse a lo largo del tiempo pueden resultar bastante complejos a la hora de seguir las diferentes fases. Lo que debe quedar bien claro desde un principio es que el proceso de depuración del magisterio pasa por 3 fases bien diferenciadas. La primera es la que podríamos denominar de iniciativa militar, en el sentido de que corresponde a las autoridades militares sublevadas la dirección del proceso depurador, fundamentalmente los gobernadores militares y civiles, o en su caso a las llamadas delegaciones militares de instrucción pública que funcionaron, por ejemplo, en la provincia de A Coruña. Esta fase se extiende normalmente entre los meses de julio y agosto de 1936, aunque es verdad que tenemos ejemplos de autoridades militares que siguen realizando actuaciones hasta finales de septiembre. Lógicamente es una fase que solo se dio en aquellas provincias que quedaron en manos de los sublevados desde la fase del golpe de Estado, como sabéis que sucedió en Galicia. Lo que se hizo en la mayoría de los casos fue utilizar los diferentes bandos de declaración del estado de guerra o disposiciones ad hoc para decretar el cese o la destitución, ya fuese de golpe o en sucesivas oleadas, de todos los maestros pertenecientes a organismos sindicales considerados afectos al Frente Popular, sobre todo con los que pertenecían a la poderosa Federación de Trabajadores de la Enseñanza, perteneciente a UGT, como sucedió por ejemplo en Ourense, donde las autoridades militares incautaron de los ficheros del ateo de modo que pudieron conocer en detalle quiénes eran sus afiliados. Estas listas fueron utilizadas no solo para depurar a los docentes que tenían una escuela en propiedad o se encontraban en situación de prácticas, sino también para asegurar que ninguno de ellos pudiera acceder a las interinidades e incluso se les pusiesen impedimentos para ejercer privadamente. Además de los listados de afiliados, se recurrió de forma masiva a los informes que proporcionaban la Guardia Civil, los alcaldes y los delegados civiles y militares de los diferentes ayuntamientos. En estos informes no solo constaba su nombre y la escuela que regentaban, sino sobre todo aspectos relacionados con su ideología política, su comportamiento social y moral, si habían sido o no simpatizantes del golpe de Estado, etc. La principal disposición normativa de esta fase es la Orden de 19 de agosto de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, en la que se contenían una serie de instrucciones relativas a la enseñanza primaria, inspiradas en la necesidad, según se decía en ella, de demostrar al mundo la normalidad de la vida nacional en las regiones ocupadas por el ejército español. El nacionalcatolicismo, que constituía el principal aporte ideológico del régimen, estaba ya claramente presente en una disposición que concebía la instrucción del niño como un instrumento que debía contribuir no solo a su formación cultural integral, sino a la españolización de las juventudes del porvenir. En este sentido, se encomendaba a los alcaldes o delegados de la autoridad militar vigilar para que la enseñanza respondiese a las conveniencias nacionales y los juegos infantiles estuvieran orientados hacia la exaltación del patriotismo sano y entusiasta de la España nueva, dando parte a los respectivos rectorados de toda manifestación de debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actuación del ejército y pueblo español. Bien, pues además de estos principios, se establecía que los alcaldes debían informar de la conducta observada por los maestros de las escuelas del municipio, a fin de determinar si se ajustaban a las finalidades perseguidas por la disposición o si por el contrario, según se decía literalmente, han mostrado a aquellos en el ejercicio de su cargo ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral,
supuesto en el cual se ordenaría su inmediata sustitución. Por último, también debían enviar una lista detallada de los maestros que se presentasen en la fecha fijada para el comienzo de curso y, en caso de no hacerlo, sin acreditar imposibilidad, dejarían de abonárseles los salarios que les correspondiesen. También se preveía que en aquellas aldeas en las que el maestro titular no hiciera acto de presentación, el alcalde nombraría sustituto con carácter interino entre personas que dispusiesen del título correspondiente y residiesen en la localidad en cuestión o en un radio no superior a 5 kilómetros y, a falta de ellas, entre las de igual residencia con título de cualquier facultad y de moralidad, patriotismo indudables. En las capitales de provincia esta designación será realizada por la Inspección de Enseñanza Primaria. Esta orden provocó bastantes desajustes y, de hecho, ya el 28 de agosto se dictaron varias disposiciones para intentar imponer un cierto orden y, sobre todo, incrementar el control de los sublevados sobre todo el sistema educativo. En particular, preocupaban las designaciones realizadas por los alcaldes, insistiendo en su carácter provisional y en la necesidad de comunicarlas a los rectorados, a quienes competía la elaboración del catálogo de vacantes. También se contemplaban una serie de medidas orientadas a la contención del gasto y a la provisión de posibles vacantes. Lo más importante fue que mientras se llevaba a cabo una más profunda reorganización de todo el sistema educativo, las inspecciones de enseñanza primaria y las secciones administrativas pasaban a depender directamente de los respectivos rectorados, a los que también se les atribuyó, como veis en el esquema, una función depuradora en materia de dirección de centros, proponiendo a la Junta de Defensa Nacional los ceses que estimasen convenientes. En este sentido, los gobernadores civiles y los alcaldes tenían que enviar antes del 15 de septiembre informes detallados sobre los antecedentes y conducta política y moral de todo el profesorado y personal de centros docentes, previa remisión por los directores de centro de las correspondientes relaciones nominales. Por tanto, como decía, durante algún tiempo la actuación de las autoridades militares se solapó con la de los distintos rectorados, en el caso de Galicia con el de la Universidad de Santiago, que por entonces era la única existente. No suele haber muchos expedientes de depuración que conserven documentación exhaustiva correspondiente a esta primera etapa. Si la conservan, lo más importante es que el alumnado sea capaz de darse cuenta de lo que serían las características fundamentales de la misma, es decir, las masivas destituciones de maestros sin formación de expediente. En segundo lugar, la inexistencia de criterios claros para imponer una sanción, ya que por lo general se basan en informes muy vagos que utilizan términos como el haberse significado política o socialmente en la etapa republicana y, en general, todo lo que tenga que ver con ser de ideales contrarios a los golpistas. En tercer lugar, la imposibilidad de defensa, ya que los depurados no podían presentar ningún tipo de recurso, y también el hecho de que los sancionados, aunque no todos, solían publicarse ya en la prensa y en los respectivos boletines oficiales de cada provincia. La segunda fase comienza con la publicación del decreto de 8 de noviembre de 1936, que se convirtió en la norma fundamental de depuración del magisterio. Después de constatar que durante décadas el magisterio había estado bajo el yugo de ideologías disolventes contrarias a la tradición nacional, se fijaba como objetivo la revisión total del personal de instrucción pública para extirpar de raíz lo que llamaba esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria. Lo más importante es la creación de las llamadas comisiones de depuración de la enseñanza. En concreto, las contempladas en los apartados C y D de la normativa tenían como misión solicitar informes, instruir expedientes y proponer resoluciones respecto del personal dependiente del Ministerio de Instrucción Pública no universitario ni perteneciente a escuelas especiales en el caso de la Comisión C, y de formular propuestas razonadas de suspensión o separación del personal del magisterio con destino en su jurisdicción en el caso de la Comisión D, que por tanto es la que nos interesa para esta propuesta de trabajo práctico.
El 7 de diciembre de 1936, José María Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos, que era el organismo encargado de confirmar o de modificar las propuestas de resolución que emitían las comisiones provinciales de depuración y que dependía directamente de la Junta Técnica del Estado, firmó una orden y una circular que sentaban las bases de la depuración de los maestros. En ellas se proponía la separación definitiva de la docencia de todos los que directa o indirectamente habían contribuido a sostener o propagar los partidos, organizaciones e ideario del Frente Popular. La nueva disposición reconocía explícitamente que el carácter de la depuración no solo era punitivo, sino preventivo, amparado en la necesidad de garantizar, según decía, que no se volverán a tolerar ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. Las comisiones tenían que solicitar a las distintas autoridades esos informes de los que ya hemos hablado en la primera fase sobre la conducta profesional, particular, social y sobre las actuaciones políticas de cualquier individuo objeto de depuración. Según la normativa depuradora, las comisiones debían pedir como mínimo 4 informes diferentes: el del alcalde, el cura párroco, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el de un padre de familia. Como en el caso anterior, estos informes fueron la base fundamental sobre la que asentó sus bases la depuración, y también son relativamente abundantes los casos de delación por parte de particulares, que, como os podéis imaginar, actuaban movidos por los más diversos motivos. Una vez que tenía todos esos informes, se procedía a elaborar un pliego de cargos en el que se recogían todas las acusaciones recibidas y se les pedía información a los propios maestros sobre su pertenencia a partidos políticos, sindicatos, la masonería, etc. A continuación, el maestro podía presentar un escrito de descargo en el que solía proclamar su inocencia ante las acusaciones presentadas, que por lo general se atribuían a antiguas rencillas, envidias o falsos testimonios emitidos contra el maestro en cuestión. Como os podéis imaginar, los expedientados se veían obligados a buscar todo tipo de avales e informes favorables que acreditasen su buena conducta para intentar desvirtuar esas acusaciones. Una vez completado el expediente y formuladas las propuestas de resolución del mismo, la Comisión Provincial de Depuración tenía que enviarlo a la Comisión de Cultura y Enseñanza, que a su vez informaba a la Presidencia de la Junta Técnica del Estado. Las propuestas podían ser la solución, con la consiguiente confirmación en el cargo, el traslado del maestro o maestra en cuestión o la separación definitiva del cargo. Más tarde se contemplaría la posibilidad de que impusiesen otras medidas sancionadoras menos duras, como la suspensión de empleo y sueldo de 1 mes a 2 años y otras como la jubilación forzosa o la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Pues la tercera fase es la que yo creo más compleja, la que más compleja le puede resultar de entender al alumnado por las instancias depuradoras que intervienen en ella. Arranca con la creación en enero de 1938 del Ministerio de Educación Nacional y poco después, en marzo de ese mismo año, aparece la Oficina Técnico-Administrativa de Depuración, que se encargaría de aligerar el proceso de resolución de los expedientes de depuración, de centralizar las resoluciones y de subsanar incidencias y recursos a que diera lugar la depuración del personal docente, como por ejemplo el elevar al Ministerio de Educación la posible revisión del expediente de depuración del maestro que este mismo solicitaba, previo paso y conformidad por la comisión provincial correspondiente. A partir de ese momento, las comisiones depuradoras se encargarían de enviar los expedientes completados con una propuesta de resolución a la Oficina Técnico-Administrativa y esta a su vez clasificaba los expedientes por provincias y tipo de sanción. Cada expediente pasaría a una comisión calificadora que emitía una resolución encargándose la Oficina Técnico-Administrativa de su publicación
en el boletín oficial de cada provincia. Finalmente, poco antes de finalizar la Guerra Civil, el 18 de marzo de 1938, se creó la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, que mantendría su vigencia hasta enero de 1942 y que tenía como función examinar y resolver los expedientes incoados por las comisiones depuradoras provinciales, retirándosele a la Oficina Técnico-Administrativa la competencia para formular propuestas de resolución. Además, la nueva normativa, en concreto la Orden del Ministerio de Educación Nacional del 11 de marzo de 1938, incorporó nuevas causas de sanción, pero también esas nuevas sanciones a las que me refería antes, es decir, el traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de 1 a 5 años, la suspensión de empleo y sueldo de 1 mes a 2 años, la postergación desde 1 a 5 años y la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos o de confianza. Como hemos visto, también es importante que el alumnado comprenda, a partir del trabajo con los expedientes, que inicialmente los sancionados, primero, no podían solicitar una revisión del castigo, pero que la situación cambia a partir de marzo de 1938, cuando se les reconoce la posibilidad de recurso, posibilidad que no existía hasta esa fecha. Si el sancionado solicitaba revisión de expedientes, el proceso depurativo se alargaba, aunque la solicitud de revisión únicamente resultaba eficaz si se acompañaba de nuevas pruebas. El organismo que se encargaba de las revisiones era la Comisión Superior Dictaminadora, pero a partir de 1942 las revisiones pasaron a manos de un juzgado administrativo creado exclusivamente para este fin y que se denominó Juzgado Superior de Revisiones. Por lo general, a lo largo de estas fases, especialmente en las zonas que habían quedado en manos de los sublevados, la dureza de las sanciones impuestas se fue atenuando. Bueno, y aquí tenéis unas capturas de algunos campos de la base de datos con la que se puede trabajar y en la que no voy a entrar en detalle porque sería muy largo, pero en la que se recogen, por ejemplo, distintos aspectos relacionados con la fuente, los datos personales del maestro o maestra, su filiación política y social, de qué persona o autoridad parte la denuncia, las diferentes cuestiones de que se les acusa, es decir, si son acusaciones de tipo moral, religioso, político, societario, relacionadas con el ejercicio de la docencia, etc. Los informes de las diferentes autoridades, la fecha de resolución de cada una de las instancias que intervienen en cada una de las fases que hemos comentado, las acusaciones que figuran en el pliego de cargos, los argumentos que se utilizan en el escrito de descargo, los testigos que declaran a favor o en contra, la existencia o no de recurso y su fundamento, cuál es la instancia final, etc. A la hora de evaluar esta práctica de trabajo en el aula, podríamos pedir un primer entregable consistente en la elaboración de un esquema resumen en el que se recojan las diferentes fases por las que pasa un expediente de depuración y que podría ser algo similar a lo que hemos ido viendo, dependiendo naturalmente de lo que se pudiera recoger de cada expediente concreto, ya que no todos contienen la misma información. También os señalaba que dentro de los objetivos de esta práctica de trabajo en el aula podría estar el de proporcionar al alumnado un primer acercamiento a las bases de datos en tanto que instrumento de clasificación y tratamiento de la información. Si al final decidimos optar por ello, a medida que van trabajando sobre los expedientes, sería deseable que fuesen completando los diferentes campos de la base de datos que les proporcionamos y en la que se recogen aspectos como los que os decía en la diapositiva anterior. En tercer lugar, podría pedirse que elaboren unas pequeñas conclusiones sobre la utilidad de los expedientes de depuración del magisterio como fuente historiográfica, incluyendo una opinión personal sobre las ventajas e inconvenientes de esta práctica propuesta y las dificultades encontradas para la realización de la misma. También se pretende que reflexionen sobre cuestiones como si los informes transmiten o no una imagen real de la actuación de los maestros expedientados, las posibilidades reales de defensa de estos,
el papel de la sociedad en la delación, qué autoridades intervienen en las diferentes fases del procedimiento, etc. Finalmente, en cuanto a la evaluación, empleamos diversas rúbricas para las cuales tenemos en cuenta los aspectos que os comenté anteriormente y otras relacionadas con la participación, la asunción de responsabilidades, el formato correcto de entrega de los materiales y la entrega de los mismos en el plazo fijado, la realización del vaciado conforme a las pautas suministradas y el manejo correcto de las fuentes de información, las características de las conclusiones, etc. Pues nada más por mi parte. Reiterar mi agradecimiento a la Facultad de Historia y espero que os haya sido de utilidad esta breve presentación. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias.